Continuamos entonces, tenemos un invitado especial, Caro. Tenemos un invitado especial y primero quiero llamar a Pablo para que nos acompañe, Pablo. ya que vamos a hablar de Viene corriendo, Pablo. Voy. Alergias. Sí, yo tengo alergia a un montón de cosas. Así es, tenemos a un doctor especialista en alergias, es decir, un alergólogo. Así es, el doctor José Batista. José Batista. José no es Jorge, no te José, no sé confundas. por qué dije Jorge, me confundí, pero es José. ¿Cómo José le va, Batista. José? ¿Cómo anda, licenciado? Doctor, bienvenido. Doctor, ¿Nos escucha? ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿de qué nos va a hablar hoy? ¿De qué nos va a contar? ¿Qué temas de alergias? Cuéntenos. Ok, mira, hoy vamos a hablar de las alergias en los adultos. Perfecto. Las alergias en los adultos se dividen en 3 tipos. Vamos a hablarlas desde el punto de vista más práctico. ¿Qué tipo de órgano afecta? Las alergias en el adulto afectan principalmente la vía respiratoria. Por ejemplo, rinitis, conjuntivitis, tos, asma. Esos son síntomas de alergia respiratoria en el adulto. Luego están las alergias que suceden en la piel. ¿Okay? Las dermatitis de contacto, la dermatitis atópica, también los eczemas por medicamentos, incluso la urticaria. Y luego están enfermedades alérgicas que afectan tanto la piel como el sistema digestivo. Esos son los alimentos y los medicamentos. Claro. Doctor, para iniciar esta entrevista, por así decirlo, yo quisiera saber si en Panamá existe alguna temporada alta de alergias, ya sea cuando cambiamos de verano a invierno o si da igual en cualquier temporada que estemos. Quisiera saber si en Panamá existe una temporada alta en la cual se desaten las alergias. Ok, Panamá tiene 2 estaciones, la lluviosa y la seca. Habitualmente en los países que están en los extremos tienen 4 estaciones, ¿verdad? Primavera, otoño, verano, invierno. Esos países sí presentan alergias estacionales, o sea que se presentan más en determinados momentos, si es otoño, si es primavera, los pólenes. Aquí en Panamá tenemos un clima estable, habitualmente llueve, sale el sol, llueve y podemos diferenciar quizás enero, febrero, marzo, que es más verano, con respecto a junio, julio y agosto, que llueve un poco más. El resto del año. Así que en Panamá yo creo que las alergias habitualmente se mantienen estables. Y los que empeorarían son los pacientes que son alérgicos a las esporas de hongos y ácaros, que dan problemas respiratorios a lo largo de todo el año, pero con más énfasis a nivel de las lluvias, porque cuando llueve obviamente hay más producción de ácaros y más esporas de hongos en el ambiente. Mire, lo que el doctor está diciendo yo lo puedo aseverar porque yo nací en Argentina y a mí en Argentina en la época de primavera, que era cuando florecían los árboles y había polen y demás, yo estaba muy alérgico. Yo era una persona que se levantaba todas las mañanas con los ojos hinchados, congestionado, me sonaba la nariz 10 a 15 veces en la mañana hasta que desayunaba y se me pasaba. Y aquí desde que vivo en Panamá soy feliz porque no me pasa absolutamente nunca eso. Así que es cierto eso, en los países de 4 estaciones, en la época del polen, cuando las flores liberan el polen y cuando es primavera, por ejemplo, a mí me pasaba que la alergia en lo que es ojos hinchados y nariz y congestión nasal matutina era terrible. Probablemente es porque tú eres alérgico al polen. Probablemente. En los países de primaveras se libera mucho polen en el ambiente, incluso lo puedes ver, y el clima es seco. Acá en Panamá hay mucha humedad, más del 70%. Por tanto, los pólenes permanecen en el piso, no se respiran y los pacientes que son alérgicos, por ejemplo, como tú, al polen acá mejoran porque no lo respiran, ¿sabes? Así que aquí el problema más está orientado hacia los ácaros del polvo, en la parte respiratoria, a las esporas de hongos y también, lastimosamente, a las mascotas, porque hay gente que sí tiene alergia a la caspita o al pelito que tienen las mascotas. Exacto. Gatos, perros, plumas de pájaros, hámster, que tienen no solamente la caspa, que hay personas que son alérgicas a eso, sino también que ahí viven con ellos ácaros y esporas de hongos. Entonces, es una fuente también de problemas para algunas personas alérgicas a los animales. Totalmente, doctor José. Mire, yo también puedo hablar, por esto te lo digo, yo soy súper alérgica, o sea, pero yo digo que de todo, A no todo. sé, es algo que ha sido toda la vida, desde pequeña. Sin embargo, quisiera saber, si hablamos específicamente cómo controlarlo, podemos especificarlo en el asma o la alergia común, que es la que me suele pasar. ¿Qué serían las recomendaciones que usted nos daría en esa ocasión? En ese caso, perdón. Ok, mira, lo primero para controlar las cosas es entenderlas, ¿no? Saber si tú estás realmente desarrollando una alergia o estás desarrollando otro tipo de cuadro, porque hay infecciones
que simulan mucho. Ahora, con el tema del COVID, se están la gente equivocando mucho en cuanto a los síntomas y eso genera ansiedad. Las alergias respiratorias te van a producir ojo rojo, picazón de ojo, picazón de oído, congestión nasal, una salida de líquido transparente por la nariz o gotea hacia atrás, picazón de nariz, picazón de garganta, estornudos. Yo tengo, doctor, yo tengo alergia psicológica. A mí, yo está hablando de esto, ya me pica la nariz. Se lo juro, no es mentira. Ya me está dando picazón, me quiero rascar. ¡Qué locura! Entre comillas, hay gente que hace carraspera, disfonía, tos seca, sensación de falta de aire, apretación en el pecho, entre comillas, porque esa es jerga panameña, ¿verdad? Pero sensación de que te falta el aire, incluso a veces silbidos, toses, una tos seca. Entonces, esas son las manifestaciones respiratorias individuales. Si tú, aparte de eso, tienes fiebre, te duele todo el cuerpo, tienes, entre comillas, el rompehueso, o estás con una mucosidad verdosa, muy decaído, probablemente no sea una alergia, sino sea un cuadro infeccioso, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los problemas respiratorios. Los de piel, habitualmente todos se parecen. Una rojez, eritema, te puede picar, te puede arder, puede aparecer pequeñas protuberancias, que es la famosa, las ronchas que dicen la urticaria. Puede ser también, como cuando uno va a la playa, sabes que te quemas, te producen ciertas vesículas o rojez, que a la larga se va secando a lo largo de los días. Bueno, lesiones que duran 7, 10, 14, 21 días, esas probablemente son dermatitis de contacto alérgicas o dermatitis atópica, ¿verdad? La diferencia en que el que es atópico significa que la familia, hay alguien en la familia que es alérgico, siempre está con picazón, le molestan algunas telas, los maquillajes, etc. Ese genera ese tipo de lesiones en los lugares de contacto o en los lugares, ¿verdad?, típicos de la dermatitis atópica, que son los pliegues. Contacto versus atópico significa que el contacto es una sustancia que toca la piel, o está en el aire, o te la pusiste, o maquillaje, o el que trabaja con cemento, que, ¿verdad?, se contamina con las partículas de cemento. Eso, puesto en la piel, desencadena un proceso alérgico. La dermatitis atópica no, ella sale de repente, sin ningún tipo de causa, porque la llevas dentro, un tipo de piel reseca, agrietada, que fácilmente se irrita con muchas sustancias. Así que esas dos enfermedades se parecen mucho. La urticaria no, la urticaria dura unas horas, sale una roncha, como una protuberancia, pica, arde, y horas después desaparece. Yo creo que a mí me da... da... Lo vuelve y te sale. Esa es la diferencia entre las urticarias y los eczemas. Doctor, yo creo que yo sufro de urticaria porque yo he tenido como esas protuberancias un poco rojas, me pica, me rasco y a las horas se desaparece. Entonces, ¿cómo puedo identificar qué es lo que hay? Porque siempre me pasa cuando estoy en la casa. ¿Cómo puedo identificar que hay algo en la casa que me esté dando esto? Sí, escucha, es importante saber que la urticaria no todas son alérgicas. Hay un porcentaje de urticarias que se llaman idiopáticas, o sea, que es una situación de la misma célula, genéticamente está predispuesta a desarrollar esa enfermedad, aparece en determinados momentos de la vida, niños, adultos, ancianos, dura unos meses y desaparece, ¿okay? Pero también las urticarias tienen otros componentes, las alergias, algunos componentes más raros como procesos de tiroides o enfermedades autoinmunes como el lupus, infecciones intestinales, incluso enfermedades de transmisión sexual. Pero esas son las urticarias mucho más raras. Lo habitual es que la urticaria no tenga una causa determinada, que sea una desprogramación de la célula que dura unos meses y que tienes que ir al alergólogo para que te haga los estudios preliminares y te ponga un tratamiento con antihistamínicos un tiempo. A mí me pasó, de hecho, con un insecto de lluvia que es como negro, que vuela, y no me acuerdo cómo se llama. Bueno, sí. La cosa es que ese insecto... No, es muy bonita, era feo. Pero bueno, ese que es de lluvia me picó en el muslo, pero esto fue cuestión de segundos, no lo puedo explicar. Y primero estaba chiquitito. En menos de 5 minutos ya iba por la mitad. Luego me quedó en todo el muslo una bola así y ya después me estaba entrando como... O sea, prácticamente sentía que se me estaba durmiendo todo el cuerpo y tuve que irme a urgencia al hospital. Por eso Sara tiene una pata de palo, así como la ven, es como los piratas. ¿Qué te pasa? Pero sí, fue bastante, me dio bastante temor. De hecho, sentía que me tenía como, ¿cómo se llama eso? Como la lengua dormida y todo, te pica todo. Era horrible, me dio súper temor. Si sigue sucediendo, probablemente tú tienes una alergia a los insectos. Y también probablemente tengas algún componente de alergia a los ácaros, condilitis matutina, etc. En esos casos, primero, bueno, obviamente en todos los casos de alergia hay que hacer las pruebas cutáneas o pruebas PRIC que se hacen en el antebrazo aplicando la proteína sospechosa o el grupo de proteínas, porque hay proteínas de alimentos, proteínas
de sustancias del ambiente, como hemos mencionado, insectos, ácaros, hongos, pólenes, polvo, etc. Y están también las pruebas que se aplican en la espalda, que son unos parches, que es para ver alergia a las sustancias químicas, como lo es el maquillaje, las joyas de fantasía. Hay gente que se pone joyas de fantasía, la bisutería, y les molesta. Hay otras personas que riegan cemento, las personas que trabajan en las industrias, por ejemplo, textiles, o en la industria de las impresoras. Esos químicos también producen situaciones alérgicas, pero en el caso suyo probablemente usted tenga una alergia a insectos, y en Panamá hay bastantes insectos. Sí, estoy acabada. Usted hacerse un estudio preliminar y luego ver si usted se controla solamente con medidas ambientales de evitación, con un buen antimosquito, con manga larga, saber que de 5 de la mañana a 8 de la mañana y de 5 de la mañana a 8 de la tarde es cuando mucho más proliferan los insectos y es cuando más pican en masa. Por tanto, tener esos cuidados. Y también existen algunas vacunas, sobre todo a las personas que tienen alergia a la picadura de avispas. Es una de las alergias más graves que existe. Wow. También existe la inmunoterapia. Doctor, una consulta. ¿Está comprobado que las alergias son pasadas de generación en generación? Sí, las alergias tienen un fuerte componente genético, ¿ok? Entonces, si usted se casa con su novio y los dos son alérgicos, probablemente la mayoría de los niños tengan alergias en algún momento de su vida. Sí tiene un componente genético, pero no se hereda la misma alergia que el padre, ¿ok? Se hereda la condición. Esa condición se llama ser atópico. Entonces, probablemente el niño puede desarrollar desde niño o no, o desde adolescente o no, o desde adulto, alguna alergia a lo largo de su vida, a alimentos, a sustancias del ambiente, a químicos o a medicamentos. No se hereda necesariamente la misma, pero sí va a haber problemas de alergia en la familia si uno o dos de los padres es alérgico. La penetración genética es más alta, obviamente, si los dos padres son alérgicos. Doctor, una consulta. Para las alergias, hay dos, creo que tenía entendido que era así, pero quiero saber con usted si es exactamente así. Tú puedes tener una alergia desde nacimiento y a determinada edad esa alergia puede desaparecer, como en lo contrario puede despertarse una alergia de adulto que no tenías. Por ejemplo, no sé, tú comes camarones hasta los 15 años, no tienes problema, y a partir de los 15 años empiezas a comer mariscos y ya no lo puedes comer más. Eso se puede de las dos maneras, ¿verdad? Uno puede tener una alergia que se corte y comenzar a tener una alergia de adulto también. Sí, el concepto es, cuando eres niño, las alergias a alimentos, cacahuetes, leche, huevo, habitualmente en un porcentaje de niños, cuando llegan a la adolescencia, desaparecen. Pero realmente la palabra no es desaparecer, sino que formamos unas células reguladoras que hacen que esa situación se controle. Pero no es la norma. La norma es que cuando uno tiene una alergia, la va a tener toda la vida. Puede ser que te aparezca de adulto. Si te aparece de adulto, esa alergia no va a desaparecer, ¿ok? Es cuando es de muy pequeño, de lactante, sí puede controlarse, y sobre todo con ciertos tipos de alimentos que acabo de mencionar. Pero el concepto es que las alergias te pueden aparecer en cualquier momento de la vida, hasta de anciano, ¿verdad? Mientras más lejos del nacimiento aparecen las alergias, más se quedan, más tiempo se quedan, ¿ok? O sea que el concepto es que habitualmente cuando te sale una alergia dura y te puede salir en cualquier momento de la vida. Pero vieron eso, o sea, quiere decir que las alergias están, o sea, el ser humano es alérgico a esa determinada cantidad de cosas, pero por ahí no es como una célula uno las dormida. desarrolla, uno las Claro, desarrolla es como y que otro se no. despierta de Como el golpe. cáncer, Y lo como que el dice el cáncer. doctor, si de más adulto te agarra, hermano, con eso vivirás, se puede tratar, pero no se va. Exactamente. Así acabada. que tú debes vivir con un celofán envuelta para los Es que a mí me da alergia a todo, el tinte, la tinta, el jabón, o sea, todos esos olores fuertes. Cuando voy al súper, de hecho yo no entro por el pasillo los jabones, porque de una vez me molesta la nariz. Entonces ahí es donde tengo que hacerme esa evaluación que usted indica, que creo que son ¿Dónde se varios. hace eso? Eso es verdad, lo que dice Sara. ¿Dónde uno puede hacerse las pruebas? Porque digo, yo soy de los que a mí no me gusta saber. Yo creo que si voy me van a descubrir alergias, pero digo, es lo mejor que puedo hacer. Pero digo, uno para hacerse las pruebas de alergia, porque como tú decías, puede ser alimentos, pueden ser telas, pueden ser insectos. Jabón. ¿Cómo uno puede hacerse la prueba de alergias? Lo más importante, obviamente, es primero acudir al alergólogo. Un alergólogo certificado que tenga su idoneidad. Segundo, él te va a hacer una entrevista. Tiene que ser una entrevista. Mis entrevistas iniciales duran 1h30, por lo menos. O sea, tú tienes que todo, preguntarle al paciente todo tipo de cosas, porque es como ser un detective. Tienes que, en la alergia es muy importante la historia clínica. O sea,
entrar en la vida del paciente, yo a veces hago venir a los familiares, la esposa, a todo, porque hay muchos datos que a ti se te olvidan, que son cruciales para hacer el diagnóstico. Por tanto, primero es la entrevista con el alergólogo. Segundo, te va a decidir de los grupos de pruebas de alergia, que son las pruebas cutáneas o pruebas PRIC o pruebas intraepidérmicas, es lo mismo. Es lo que les expliqué de aplicar el dispositivo en el antebrazo con las sustancias, que son habitualmente varias, para saber si 15 minutos después se forma una roncha. Y ahí él detecta qué tipo de alergia tienes. O aplicar la prueba del parche en la espalda, dejarla 2 días, y ese parche tiene 36 sustancias, el doctor las descubre y ver qué tipo de químico te está dando problemas. Una vez que tenemos el diagnóstico, entonces viene la parte interesante, porque el paciente y el doctor tienen que formar como un equipo, ¿sabes? Claro. El doctor te tiene que ir paso a paso, a ver, si usted es alérgico, pongámosle a los acrilatos, resulta que la paciente, cuando yo empiezo a leer todo lo que está en el acrilato, la paciente, ay doctor, es que cuando me voy a hacer las uñas, yo siempre sentía una molestia. Eso lo tenía hace 3 años. Eso que usted está diciendo, doctor, a mí me parece increíble porque uno, como las alergias las tiene desde siempre, no sabe que tiene una alergia. Uno cree que ese comportamiento es lo normal ante determinada situación, que es lo que me pasaba a mí. Yo creía que levantarse a la mañana congestionado, con la picazón de ojos y hasta que desayune estar así, lo pensaba que era normal, hasta que mi madre me dijo, vamos a comprar una pastillita de carotina y vamos a ver. Y después me di cuenta que lo que yo tenía era una alergia al polen, por ejemplo, en las primaveras. Pero yo no lo sabía. Y eso le pasa creo que a mucha gente, doctor. Sí. Exactamente. Todos, ustedes no, todos los pacientes, uno siempre espera hasta cuando ya está peor para ir a su Exactamente. Normalmente empiezan con pequeñas manifestaciones que la persona se acostumbra a levantarse en las mañanas con la rinitis, a toser en las noches alguna vez, si te hiciste el tibio, te pusiste el maquillaje, te arde un poquito al principio, bueno, te vas acostumbrando, pero ahí es donde está el error, porque las alergias siempre van aumentando y pueden empeorar hasta el punto de producirte lesiones fuertes en la piel o dejarte a un asma severa. Por tanto, el mensaje de esto debe ser que uno debe tratar de acudir temprano a la consulta para poder tratar estas situaciones, porque existe un tratamiento, ¿sabes? Claro. Todo tiene un Muy tratamiento. tarde ya. Doctor, una consulta. Hay un mito, por ejemplo, Sara comentaba lo del marisco, por ejemplo. Yo soy alérgico cuando me hice la prueba cuando estaba pequeño, me hice la prueba aquí en el brazo y todas las cosas se me hincharon. Era alérgico al marisco, al polvo, Me muero. a los animales. Yo soy alérgico al marisco y se acabó mi vida. Entonces, por ejemplo, conversamos la pasada, incluso he visto amigos que dicen que se toman una pastilla previamente de comer el marisco. O sea, si esto realmente funciona o no. No, ahí está, no, dice No que funciona. no. Pero a mí me funcionaba. mi Está mal hermano también. entonces. ¿Está mal o no es? Es que ¿Cómo yo me es tomaba correcto? una antes y otra Si después. sarna con Ajá. gusto no A mi pica, hermano doctor. también. Mi hermano Pica también. y pues No están regañando. una pregunta muy frecuente que los pacientes que saben, incluso diagnosticados por mi persona, les he dicho, no puedo volver a tomar marisco y todas las contaminaciones cruzadas se las explico. Y los tipos, antes de ir a jugar a dominó, se comen su pastilla y se toman su ceviche de camarón. Entonces, ya un paciente hizo un edema de glotis, tuvieron que intubarlo y se salvó de milagro porque había un médico cerca. El antihistamínico no te protege de una alergia alimentaria severa, ¿de acuerdo? Y empieza a hacer efecto a la media hora. Y una alergia severa te mata en 10 minutos. Entonces, las personas que tienen alergia alimentaria, o alimenticia, perdón, tienen que tener la medida de evitación bien clara. No vale tomarse el antihistamínico antes. Eso es algo bien importante para dejar claro en los pacientes. Lo que le pasó a usted en el antebrazo probablemente fue que usted tiene una condición que se llama dermografismo, que son personas que cuando les presionan la piel con cualquier tipo de dispositivo se hinchan. Es una reacción que uno nace con eso. En este caso, usted debería hacerse una prueba en sangre. ¿Por qué las pruebas en sangre no se hacen como primera medida o como primer abordaje? Porque he visto también que muchos pacientes vienen o laboratorios que promocionan las pruebas de alergia en sangre como si fueran la panacea. No son la panacea. Okay. Tienen que hacerse la prueba cutánea. Y si la prueba cutánea por condiciones excepcionales, como es la que cuenta usted, que usted hace dermografismo, o sea que cuando usted se raya con un lápiz fuerte, le va a salir una especie de roncha. Esta es una condición. Entonces, en ese caso en particular, usted se hace una prueba de sangre. ¿Por qué? Porque las pruebas de sangre tienen muchos falsos positivos. Entonces, te van a salir 30 cosas positivas y realmente no las tienes. Son errores de interpretación de las máquinas
y por eso no se recomienda realmente hacer una prueba en sangre previo a la prueba cutánea. Lo que manda es la prueba cutánea y según el criterio del doctor, en muy escasas situaciones, él te va a pedir un examen de sangre. Doctor, yo voy a tener que atenderme con usted luego que pase todo esto porque yo tengo una alergia rara. O sea, yo puedo comer los mariscos individuales y no me da alergia, pero cuando los como en chupé, así un mixto, una sopa, quedo Angelina Jolie brotada así, toda roja la cara. Entonces, eso es raro. Como que individual no me da alergia y en mixto sí me da alergia. Otra cosa, doctor, es que yo sé que cada persona es diferente, pero ¿por qué existen algunos elementos que a algunas personas les da alergia respiratoria? El mismo elemento les da alergia respiratorias y a otras les da alergia de piel. Perdón, no le escuché. Le da alergia respiratoria, pero... El mismo elemento le puede dar a Sara una alergia respiratoria, lo que a mí me puede dar una alergia de piel. Ok. Hay elementos que por la vía de ingreso de las mucosas producen alergias. Pero si se posan en la piel, no. Eso es porque en distintas partes del órgano también tenemos distintos tipos de receptores, ¿sabes? Hay gente que puede picar tomate, pero no puede comerlo. ¿Ves? Depende del tipo de sustancia, depende de la vía de ingreso y depende del tipo de células que se exponen y los receptores que tenga a determinada sustancia que eres alérgica. El níquel, por ejemplo, está presente en joyas de fantasía, pulseras, aros, las mujeres se brotan, collares. Sin embargo, también el níquel está presente en los alimentos. Entonces, el mecanismo allí es una reacción retardada. Significa que otro tipo de células, como los linfocitos, reaccionan 3-4 días después de que te pusiste la pulsera, te la dejaste puesta bastante tiempo. Sin embargo, si tú comes un alimento como la cebolla o la avena que tiene pequeñas cantidades de níquel, a ti no te va a producir absolutamente nada. Depende de la vía con la que la sustancia contacte el organismo, depende de la cantidad y depende del tipo de mecanismo, porque hay alergias que suceden en las primeras 2 horas, la de los medicamentos. Habitualmente a la media hora o a la 1 hora te da una reacción, o te brotas, o se te tranca la garganta, o te puede hinchar, dolor de estómago. Pero puede pasar que tú te tomaste una amoxicilina hoy, y 6 días, 7 días o hasta 2 semanas después no tienes ninguna molestia y haces una alergia 2 semanas después. Depende también del mecanismo molecular que sucede adentro. Hay varios mecanismos y por eso explica que unas personas hacen un tipo de ingesta o de administración la sustancia y con otro tipo no la hacen a pesar de que es la misma sustancia. No, pero chequen al doctor. El doctor es alergólogo, pero tiene la información de todo. Doc, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vamos doctor. a dejar la información del doctor para los que lo quieran consultar. Dinos, sí. Quería decirles que es importante el tratamiento. La inmunoterapia, las vacunas de alergia que son muy famosas, ese es el tratamiento real de las alergias respiratorias. Perfecto. Con vacunas no se puede. Qué bueno. Antes de irnos, doctor, ¿esas vacunas cuánto tiempo duran o es por siempre? ¿Solamente una vez y ya? Las vacunas sublinguales o inyectadas, un tratamiento largo pero definitivo. Okay. Y también los tratamientos sintomáticos, que es que usa todo el mundo, que son los antihistamínicos, los antileucotrienos y los corticoides, tanto inhalados como orales o inyectados. Mira, Sara, tengo abajo toda la información de José. Belleza. Lo puedes chatear. Ahí está. No lo el dudes, mail. Mira, no lo tienes dudes. el Es mail. buenísimo. La cuenta de Instagram. Nos Cuenta de encanta hablar Instagram. con él. Si el tiempo no fuera tirano en televisión, seguiríamos Ay, hablando. sí. Luego lo Porque vamos a tener. yo creo que todas las personas aquí tenemos, aunque sea una alergia, Eso algo. es De hecho, verdad. todas las Algo. personas debemos tener. Así que. Claro que Es más, vamos a hacer algo. 6980-2498 porque vamos a venir con este especialista Sí, más sí, sí, seguido. sí, Vamos a queremos venir con hablar con este usted, doctor. Doc. Un Hay placer haber demasiadas hablado. dudas. Que todos nos Así que- cuenten sus alergias. Gracias, doctor, por Muchas habernos gracias. acompañado. Y mucho conocimiento. Gracias, doctor.